Vamos a dar comienzo. Estamos en el tramo final, así que quedan 2 jornadas además de esta. La próxima es la primera vez que vamos a llegar hasta el 2015. Es difícil eso. Normalmente 10 años para atrás no se tiene que definir como historia. Acá lo que vamos a contar hoy, o lo que van a seguir contando ustedes, es lo que pasó hace 20, ¿no? De 20 del 2002 al 2008, de lo que fue el que se vayan todos a la constituyente social. Otro mundo es posible, no al ALCA, ¿no? Lo que significó de Bush. Como vieron ustedes, los que están, bueno, no lo viste, pero todo lo que está ahí atrás, que del 2002 al 2008, todo eso estaba en la charla anterior, que era todo eso. Ahora vino Eduardo Balán, que es el de los dibujitos polenta, y ¿viste? Ya se trajo en la línea de tiempo. Acá van a descubrir de dónde yo saco la línea de tiempo. Así que, pero se incluye esta parte. Así somos con Balán. Somos de esta época, somos medio líquidos. Así que bueno, para mí es un gustazo que esté Eduardo Balán, que es actualmente el secretario de Cultura a nivel nacional de Unidad Popular, pero es el que hace ya más de 25 años, no, 30 años, 25, en el 96 fue. En el 96 gestó el Culebrón Timbal, toda una productora de un territorio como Cuartel Quinto en Moreno, que trascendió y que hoy lo lleva a ser un referente en Latinoamérica de la defensa de la cultura viva comunitaria, que está peleando los derechos de esa cultura viva comunitaria que todos somos capaces de producir y que nuestro pueblo particularmente es muy afecto. Y toda esta parte tiene que ver con que fue el hacedor hacia la constituyente social, con un librito que eso sí lo deberíamos publicar, que es las 100 preguntas. ¿No? 100 preguntas. En el medio de la crisis, Eduardo nos planteó responder 100 preguntas. Y fue lo que generó ese primer proceso de más de 1 año y medio de recorrer el país haciendo preguntas, reuniéndonos en círculo y discutiendo. Y en Lanús, en ese momento, nuestro compañero Marcelo Piñataro era secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA en ese momento en que se construía esa perspectiva del movimiento político, social y cultural y todos los quilombos que trajo, y la marcha hacia Mar del Plata para el signo a la guerra. Así que le vamos a dar la palabra por inicio a Marcelo, que es tiene más que ver con todo ese proceso, y después le damos la palabra a ustedes. No vino Fabián Piedras, que es uno de los creativos más importantes de toda esa época, con el hermano Guati. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros. Realmente, bueno, gracias por venir. Y bueno, para mí realmente es un orgullo que nuevamente Víctor me haya convocado, como en aquella historia del movimiento obrero que hicimos en la antigua seccional Lanús, que también, bueno, tuvo el honor de
estar en la mesa, en ese momento con Cachorro y con Estela García. De momento también un placer estar con un compañero con tanta trayectoria como Balán. Y bueno, y también poder contar un poquito cómo fuimos protagonistas de esta historia no tan lejana. En Argentina parece que han pasado 300 años, pero bueno, han pasado 20 años. Y bueno, pasaron muchas cosas durante ese 2002 hasta el 2008. Bueno, yo en el 2008, en el 2002 todavía no era secretario general de Ateranús, si bien ya hacía varios años que estaba militando y que era dirigente de Ateranús, sino que fui honrado con la Secretaría General por la elección de todos los compañeros en el 2003, pero bueno, el 2002 fue un año realmente muy duro, si lo saben, no estamos acostumbrados a los años duros, pero el 2002 fue un año que veníamos de que se vayan todos, del desastre del neoliberalismo, y fue un año donde realmente sufríamos los trabajadores lo que fue esa década de los 90 y ese 2001 que fue una pobreza planificada, y todos los trabajadores lo sentíamos, y los trabajadores del Estado también, ¿no? Era un año muy duro donde nos convocamos a paros, movilizaciones. Yo voy a ir un poquito más a lo que nos pasaba a nosotros acá en Lanús, ¿no? Y bueno, realmente era un año donde estábamos en la calle, siempre estamos en la calle, pero estábamos en la calle constantemente. Recuerdo para fines de mayo, creo que fue el 29 de mayo, un paro realmente impresionante que hicimos, y donde que se vaya todo resonaba, porque había nosotros queríamos cambiar la historia, queríamos cambiar el Estado, queríamos las reivindicaciones como trabajadores, pero había muchos que querían volver a reeditar la década del 90. Entonces era una puja y una lucha constante. Y ese paro y esa movilización, ese estar en la calle permanente, nos lo hicieron pagar también, costó mucho, porque pocos días después de ese parazo, fue en mayo, el 26 de junio, matan a Ostequi, asesinan a Ostequi y Salvillar, acá nomás en la estación Ostequi y Salvillar, acá en Avellaneda. Realmente nos hicieron pagar eso. Creo que después de eso fue impresionante la convocatoria. Creo que fue una de las movilizaciones, por lo menos que yo recuerdo, de las más grandes, de las más importantes, el día después, y bueno, también se obligaba a Dualde a llamar a elecciones. Y no abandonamos nunca la calle. Acá en Lanús empezamos con un proceso de reivindicación del trabajador del Estado, de dignificación del trabajador del Estado. A partir del 2013 empezamos también un proceso, yo creo que hubo un estallido, y lo que nos pasó acá en Lanús y pasó en muchas provincias y en la provincia de Buenos Aires, un estallido de afiliaciones de compañeros de sectores, como por ejemplo el sector de educación. Y creo que marchamos todos los días a La Plata, y bueno, tampoco se salvaba acá Manolo, que era intendente, porque él decía que cada hospital era una unidad básica, sobre todo el hospital Evita, y bueno, también marchamos muchas veces al municipio, ya que es la unidad básica defender los trabajadores y los pacientes, porque no veníamos de sueldos miserables, no tener insumos. Y creo que sobre todo la explosión de los trabajadores auxiliares de la educación.
porque no solo peleamos por un mejor salario, sino por el reconocimiento a los trabajadores auxiliares de educación que en ese momento no eran reconocidos como parte de la comunidad educativa. Y creo que fue casi tan importante la pelea por el salario como la pelea por darle la dignidad que se merecían esos trabajadores de la educación. Entonces hubo una lucha que empezó, el otro día lo charlábamos con Walter, una lucha que empezó en Bahía Blanca y se propagó por toda la provincia de Buenos Aires. Y eso nosotros creo que pasamos de tener 70 y pico, 80 y pico de afiliados de auxiliares de educación a tener 500, 600 afiliados de educación. Un salto realmente impresionante, porque realmente el compañero entendió que antes era el gremio que estaba en la calle, que defendía no solo su salario, sino su dignidad como trabajador. Pues yo no me presenté tampoco mucho, porque la mayoría de los compañeros acá me conocen. Yo soy fui trabajador de salud, 30 años trabajando en el Hospital Evitas, radiólogo, me jubilé, y bueno, la lucha también llegaba a los trabajadores, porque era un momento de reivindicación, de pelea por los salarios, y bueno, y acá ponía Víctor esto del 4 de noviembre, si viene Bush, paro, fuera Bush, y digo, y eran asambleas en los hospitales y plenarios donde discutíamos esto, discutíamos política internacional con los trabajadores, digo, discutíamos no al ALCA, no a Bush, digo, no al libre comercio americano en Latinoamérica, digo, eran momentos de cambio, que alumbraba un cambio también, alumbraba un cambio a nivel político. Lula en el 2012 en Brasil, Chávez, al poco tiempo Tabaré en Uruguay, Néstor Kirchner acá en Argentina, y bueno, se fue formando algo que nos daba mucha esperanza y mucha fuerza para seguir peleando, para seguir adelante. Entonces, sí, recuerdo muchas movidas en la NUM, recuerdo que, no nos daban tampoco, la otra parte también trabajaba, también operaba, y estábamos, no nos daba mucho lugar a que salgamos de la calle. También recuerdo cuando al hospital querían hacer prácticamente desaparecer un hospital como el hospital oncológico, un hospital especializado, el único que teníamos en toda la zona, especializado en oncología. Lo querían fusionar con el hospital Narciso López, y era hacer desaparecer un hospital donde realmente era absolutamente necesario, porque era el único hospital en la zona que le daba contención y atención a los enfermos de cáncer. Fue una lucha, con vecinos, con otros gremios, con la CICOP, por supuesto, con Hugo Amor, estuvimos encabezando eso y peleando, y logramos que hoy el hospital oncológico siga siendo un hospital especializado en oncología. También con los pacientes, también en esa época era la falta de medicación oncológica y la lucha con los pacientes, por contar algunas de tantas y donde fuimos creciendo. Creo que por algo hoy otros gremios con mucha experiencia y con muchos más años que nosotros, algunos dirigentes con muchos más años que nosotros, nos preguntan cómo hacer ¿Cómo es hacer una olla popular? ¿Cómo es una radio abierta? Claro, durante años eso no hicieron nunca nada de eso, nunca hicieron un paro, y hoy no es raro que nos pregunten a nosotros, porque si hay algún gremio que tiene experiencia en eso, somos nosotros, somos ATA. Y bueno, acá también... los primeros tiempos de la CTA, donde estaba Susana Quevedo, estuve otra vez con Roby también, más adelante Hugo Durán, yo fui adjunto de Hugo Durán, después del 2010, cuando
se dividió la CTA, me tocó ser 2 mandatos secretario general de la CTA acá en Lanús, pero bueno, en esa época, bueno, estábamos también todos juntos en la calle, creo que también en el tema de avanzar hacia las reivindicaciones. Los docentes también, al igual que los médicos, estuvieron al lado nuestro en muchas de las peleas porque seamos reconocidos los trabajadores en los hospitales, los que no éramos médicos, y en las escuelas los auxiliares sean reconocidos como parte de la comunidad hospitalaria, como parte de la comunidad educativa, y también hicimos mucho juntos. Yo, del tema de la constituyente social, bueno, a mí me tocó participar en Neuquén. Yo no pude ir a la constituyente social de Jujuy, pero bueno, era algo nuevo, algo que apuntaba, creo que va a dar más detalles que mi compañero, pero apuntaba a democratizar el Estado, donde realmente la democracia sea que el pueblo delibere, gobierne, disputa, participa, y casi 1000 organizaciones de todo el país confluyeron en Jujuy. Después tuve el gusto, pero ya me paso de año porque fue en el 2009, el gusto de estar en Neuquén. ¿Cuándo fue lo del doctor? ¿Qué época fue y cómo terminó? Lo del oncológico fue... Realmente no tengo puedo tener algunas virtudes, pero memoria exacta en cuanto al tiempo no tengo, pero habrá sido ya por el 2007, calculo, y terminó, ganamos, el oncológico hoy sigue siendo el hospital oncológico, y bueno, porque el tema de 2005, bueno, me pasé por los 2 años, 2005. Porque también después hubo una pelea con los pacientes oncológicos por el tema de la medicación, que fue posterior. También estoy respondiendo por eso. Pero bueno, creo que la idea en ese momento de fusionar el oncológico es porque era un gasto y querían gastar menos en salud y quería pasar a ser que hubiese sido un servicio del hospital Narcisólogo, un servicio quizás un poco más especializado, pero se iba a diluir con el tiempo. Me parece que ahí apuntaba la lucha y fue uno de los triunfos. Tuvimos montones de derrotas, pero también fue uno de los triunfos. También recuerdo que allá, yo me anoté acá, no estoy dando bola a esto, pero también me anoté un poco alguna cosa, por ejemplo, en plena pelea por reivindicación de derechos y en un paro enorme en Neuquén, allá por abril del 2007, mataron a Carlos Maestro Fuentealba, y yo me acuerdo mucho de esa movilización que fue, de ese paro nacional y de esa movilización que fue monstruosa, pidiendo cárcel a los culpables, no solo al que apretó el gatillo, sino a Sovich. Me acuerdo de Sovich asesino, y realmente era, si bien había aire de cambio y de progresismo en Latinoamérica, bueno, todavía acá quedaban y quedan fuerzas que estaban en contra de que los trabajadores tuviéramos derechos, de que los trabajadores pudiéramos protestar, y era una pulseada constante. Acá en la provincia de Buenos Aires el gobernador durante ese periodo fue Solá, y hemos hecho cientos y cientos de paros y movilizaciones, porque no era que, somos todos compañeros, somos todos progresistas y nos llamaban y fácilmente nos daban un aumento. Empezaba a discutirse las paritarias, que para los estatales era algo, para nosotros los estatales era algo nuevo, completamente nuevo, discutir las paritarias, y no era nada fácil discutir las paritarias, no era sentarse y llegar a un acuerdo. Las paritarias eran paro, movilización, y más como la concebíamos nosotros. Una paritaria era
ir con mandato de los compañeros, discutir la paritaria, venir y ir a los sectores de laburo y hacer asamblea y discutir con los compañeros si estaba bien, si estaba mal, lo que nos habían ofrecido. Digo, esa era la manera que nosotros concebíamos de discutir la paritaria, no encerrarnos con 3 funcionarios y decir, bueno, como hacían otro gremio, bueno, sí, está bien, 10% está bárbaro, la inflación era del 30%. Digo, nosotros llevábamos la propuesta, lo discutíamos, íbamos a reuniones de secretarios generales, con cada seccional y cada distrito llevaba su propuesta, habiendo hecho asamblea, plenario de delegados, y bueno, y los compañeros que tenían la misión de ir y de discutir la paritaria llevaban el mandato de los compañeros y así hacíamos marchas, movilizaciones y no sé, estábamos en la calle constantemente porque no era fácil que te dieran lo que uno necesitaba dignamente para vivir, porque veníamos y venimos de años y de años de pérdida de masa salarial, y si bien no se lograba una recuperación cierta del poder adquisitivo, se lo peleaba y se peleaba constantemente, porque fueron años realmente muy duros. Después, bueno, siguieron viendo para los trabajadores, son siempre años duros los que se vienen, pero lo importante es estar en la calle, pelear, discutir y es democratizar la cosa, ¿no? Ampliarla, hablar con los compañeros. Bueno, yo acá tengo muchos compañeros que me acompañaron durante esa época, muchos que están de vacaciones, pero bueno, Walter, Ricardo, Silvia, Luis, montones de compañeros que en esa época estábamos forjando esto que hoy es arte, ¿no? De a poquito íbamos forjando lo que es arte. También en esa época, y bueno, aclarar que nosotros en esa época éramos Granate. Yo gané mis primeras elecciones como Granate, pero la realidad es que nosotros cambiamos de color, lo que no cambiamos es de vereda, nunca cambiamos de vereda. ¿Entendés? Entonces fue muy fácil después reencontrarnos con los compañeros que tuvimos alguna diferencia, algunos matices. Fue muy fácil porque nosotros esencialmente éramos verde Aluzate, y estábamos, y tuve el gusto que los compañeros, siendo Granate, me invitaran a las reuniones de la Verde Aluzate, y bueno, y no había diferencia. Yo quería aclarar porque alguno ve por ahí Granate, y bueno, esa historia también se dio el otro día cuando hablaba Robbie o Susana, pero bueno, creo que eso quería decirlo porque hoy por hoy más verde que Granate, y el color es importante también, y es importante, lo más importante es eso, es que seguimos juntos, discutimos las diferencias si las había, discutimos los matices, y bueno, hoy estamos de vuelta todos juntos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Recién me estaba tratando de acordar en 2003. Porque una cosa que empezó a pasar en esta etapa de la historia fue que que acá el amigo empezó a armar un equipo para hacer los encuentros del curso de historia del movimiento obrero. Y no debe ser, pienso que tampoco es casual, en esta etapa de tanta turbulencia política y tanta creación y todo, que hiciera falta en el 2003 generar un espacio de formación para ver cómo jugaba en todo ese quilombo la perspectiva de la clase, ¿no? Y fueron ahí en el anfiteatro de arte, armó un equipo de audaces, caraduras, porque el tema era empezar a hacer los cursos de historia del movimiento obrero, pero no había, salvo todo lo que él sabía, no teníamos nada. Era ir a buscar a los referentes, buscar los materiales, armar toda la ornamentación de la actividad, la ficha,
Y no solo eso, hicimos el primer curso, sino que después nos mandó a todos a coordinar cursos de historia del movimiento obrero por todos lados. Yo terminé en San Martín coordinando yo un curso, porque en realidad la actividad era recuperar en cada lugar la historia del movimiento obrero de cada lugar. Entonces hasta yo podía coordinar un curso del movimiento obrero. No lo volvería a hacer, la verdad, yo soy más vergonzoso ahora, pero bueno, así que no, es una iniciativa muy importante y un momento muy importante. Una cosa que quería aclarar es que yo no soy, yo no vengo exactamente en cuestión sindical. Yo me acerqué un poco a la militancia por el lado más de la militancia comunitaria, social. Soy maestro de escuela y del tema de la educación popular, ¿no? Yo a los 20 años me fui a vivir a una villa, a hacer una revista de barrio con los pibes de una villa de la zona nuestra, y ahí descubrí todo lo que era la educación popular, la comunicación popular. Y por ese lado entré a la militancia. Muchos años después, desde ATE, me llamaron porque había que hacer un equipo para hacer materiales de capacitación sindical. Y como yo dibujo y todo eso, hacía los materiales de formación para los delegados. Pero ahí un poco fue mi entrada en lo que es la historia del movimiento sindical, la historia de la lucha de los trabajadores. La conocía, pero ahí empecé a entender esa cultura, esa identidad, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, la mirada cómo viví yo esta época es una mirada especial, no es exactamente la de un luchador sindical, ¿no? Ahora, igual, ¿qué pasó? Que en los años estos anteriores, como yo también entré a la CTA por ese lado, participé de toda la creación de la CTA, ahí yo viví una experiencia que me cambió la vida también, que fue la construcción de la FTB. Yo fui en la primera gestión de la FTB el secretario de organización. Estaba Luis de Guía y yo era el que organizó, organizamos los primeros congresos de la FTB. O sea que toda esta etapa yo la viví haciendo toda una mezcla de conocer el desarrollo de la CTA, conocer la militancia sindical y conocer a un personaje como Luis de Guía, los cortes de ruta en La Matanza, toda la turbulencia política de esos años, ¿no? Para esta época, yo en lo personal me había distanciado un poco de la FTB. Había algunas cosas del estilo de la construcción que mucho no me sentía cómodo, pero sin pelearme, sin nada, fui tomando un poco de distancia y me apoyé más en lo que ya era una experiencia territorial de cultura popular, que era el Culebrón. El Culebrón Timbal es un centro cultural barrial que está allá en Moreno. Tenemos una radio, una escuela primaria, un anfiteatro comunitario, un colectivo, y hacemos laburo cultural barrial, ¿no? Hacemos un colectivo, parece que fuera un colectivo. Un 11-14. Un colectivo que ha estado en todos los quilombos para ver. Claro, que era en la época de los cortes de ruta de La Matanza, era la base de todo el piquete. Estaban los fierros ahí, estaban todo estaba ahí. Y la cultura. Y no, fierro de la cultura, de los otros también había. Y entonces, bueno, en esa mezcla es que llegamos a la crisis del 2001, y nosotros en esa época teníamos ya laburo en la zona de Moreno, pero teníamos un lugarcito ahí en Capital, cerca de la cancha All Boys. Después nos desalojaron de ahí. Y bueno, así fuimos llegando a la crisis del 2001.
Entonces contó un debate también, una discusión que había sido en esos últimos años, antes del 2001, en los encuentros del nuevo pensamiento, ¿no? Que era toda una iniciativa que se había alargado desde la CTA para pensar el tema de el movimiento social y popular y eso de la representación política. Fue anterior a la crisis del 2001. Ya estaba en el aire el tema de que la representación política tradicional de alguna manera no era nuestra democracia esa, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un abuelo del pájaro lo que fueron esos años, yo lo que veía era que arrancó el 29 de enero con Piquete y Cacerola, La lucha es una sola. 2002. El 29 de enero, calor infernal, una marcha, los comerciantes de Liniers recibiendo a los piqueteros que venían de La Matanza. Que veníamos de La Matanza con desayuno, con la Cámara de Comerciantes de Liniers recibiéndonos y la marcha hasta Plaza Congreso. Digo porque no me parece un hecho, o sea, que empiece ahí esta etapa, Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, y termine con la convocatoria de la constituyente, es un poco una apertura y un cierre de toda esta etapa, ¿no? En el medio pasaron cosas, pero es como que la pregunta es la misma, ¿no? ¿Hay posibilidad de un proyecto popular que vertebre a toda la sociedad argentina? ¿Es posible? Y el tema de que nosotros convocáramos a esa asamblea, ahí tuvo mucho que ver también Víctor, ¿no? El encuentro ese de Jujuy. Pero me parece que las preguntas fueron para Neuquén. No, las preguntas fueron antes de Jujuy. Nosotros, los materiales para convocar a una asamblea constituyente, ¿qué tenían que ser? ¿Un programa político? ¿Tenían que ser un manifiesto? ¿Tenían que ser un programa tipo Huerta Grande, tipo una declaración de principios? Y era tal el nivel de debate que había que generar a nivel territorial que hicimos un material que se llamó 100 preguntas al campo popular. Y eran 20 preguntas que tenían que ver con el modelo de desarrollo, 20 preguntas tenían que ver con la democracia, 20 preguntas tenían que ver con el tema de la igualdad y 20 preguntas tenían que ver con Latinoamérica. Eran 25. Cosa de que vos con ese material podías discutir realmente qué queríamos de la Argentina, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, entonces, 29 de enero, Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. El 5 de febrero, Duhalde anuncia que las elecciones van a ser en septiembre del 2003. Pero el 21 de junio, la marcha del Movimiento de los Chicos del Pueblo. La segunda marcha del Movimiento de los Chicos del Pueblo. Creo que la segunda, me parece. Y el 26 de junio, como contaba mi compañero, lo de Costequi y Santillán. El 3 de junio, esto es el 26 de junio. El 3 de julio, Duhalde adelanta las elecciones. Duhalde dice, no son en septiembre, son en marzo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se pasa toda acá en el medio está el finales del 2002, el Congreso de la CTA, y sale con mucha fuerza lo del movimiento político y social, ¿no? Y cultural. La necesidad de que la estructura de la CTA, su horizonte de construcción, incluso en lo sindical, era generar un movimiento político, social y cultural de liberación. Y entre abril y mayo de 2003 gana Kirchner las elecciones y ahí se da toda ahí me parece que es un paquetón de toda esta etapa, ¿no? El primer gobierno de Néstor, con todo lo que tuvo
convulsionante para lo que es la organización popular que quería ser autónoma, la presión del poder económico, para todo, digamos, todo lo que nos atravesó en esos años, ¿no? Un año acá, un chisme, ¿no? Un rumor, pero sobre finales del 2003, hoy encontré una nota de José Nathanson diciendo que, hablando de las reuniones que se había habido una reunión entre Zamora y Víctor y Lisa Carrió en ese momento para ver si había una propuesta de un movimiento, de una propuesta política progresista y qué sé yo, ¿no? Como es Nathanson, pero yo digo que estaba ahí la duda de para dónde iba la construcción social, política y sindical que había al interior de la CTA. Y pasa el gobierno todo el primer año del gobierno de Kirchner, y el 24 de marzo, otro hecho me parece medio clave, es lo de Kirchner en la ESMA, la bajada de los dos retratos, y el mismo día de la marcha de Bloomberg en la Plaza Congreso. O sea, no, al jueves siguiente. Bien. Era ESMA y Plaza de Mayo. Y al jueves siguiente la marcha apareció. No había aparecido hasta semana. Pero vos lo ves como pegados, o sea, no fue una respuesta. Pero el cuadro fue en el Colegio Militar de la Nación, no fue en la ESMA. Bueno. El cuadro fue el Colegio Militar. La ESMA fue la marcha, hablaron los chicos, y a la tarde se fue a Plaza de Mayo. Había dos marchas. Entonces, bueno, la descolgada de acá de los cuadros. Un año después lo del ALCA, ¿no? El 5 de noviembre del 2005, y otra que también fue el tema de Kirchner, Lula, Chávez y Tabaré diciéndole que no a Bush, también el escenario latinoamericano que parecía que estaba viviendo como toda una bisagra de novedad, y unas semanas después, el 18 de diciembre, gana Evo Morales en Bolivia, que también fue un terremoto eso, ¿no? El tema de que el primer presidente indígena de América Latina, y con toda la ritualidad que rodeó eso. Y después, la verdad que, digamos, ahí sigue todo el debate hasta el final del gobierno de Kirchner. Y bueno, acá yo ya notaba lo de acá no tengo mucho más, no recuerdo que me impactó a mí más cosas, salvo que todo lo que fue la discusión al interior de la CTA de la constituyente social y la paritaria social. Ahí, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? No, que ahí yo... 15 minutos. Yo viví, en lo personal, viví como una tensión, una especie de lucha interna. Es parte de una construcción política revolucionaria. Y yo muchas veces le he dicho a Víctor, a los compañeros, a mí me hizo mucho más daño en esos años el carácter de la pelea y el carácter de las cosas que nos hicimos al interior del campo popular que las que me pudo haber hecho el poder económico o la derecha. Es decir, a mí en lo personal, porque como voy a contar ahora, nosotros hicimos en nuestro barrio una experiencia hermana de la constituyente, que fue el movimiento de la Carta Popular, que fue básicamente hacer en los barrios una consulta popular, definir una campaña para pelear por el presupuesto participativo y lograr que se aprobara en el año 2006, que sacaron en San Miguel una ordenanza para que se haga el presupuesto participativo en el municipio que era de Alto Rico. Un triunfo. Sin embargo, así todo,
no pudimos sostener esa multisectorial. Y por la interna, por la discusión con el PJ, con el kirchnerismo, con la necesidad de alinearse a lo que era en ese momento la tendencia dominante dentro de la organización popular más instituida, se nos fue entre las manos. Y parte de esa crisis pero fue en los años siguientes, ¿no? Estoy hablando de algo que pasó entre el 2007, el 2008 y finalmente en el 2009. Y nosotros, de todas maneras, como veníamos con el viento de cola de todo este quilombo y de toda esta elaboración y todas estas ideas, es que le metimos primera al proyecto de la constituyente social. Y ahí, al interior de la CTA, adentro de la misma central, empezó a expresarse un sector de nuestros compañeros que empezaron a proponer el proyecto de una paritaria social, ¿no? Y no sé si Víctor, vos tuviste oportunidad de explicarlo eso un poco, ¿no? La diferencia entre la propuesta de la constituyente social y la paritaria social no es sutil. La propuesta de una paritaria social, Yo no lo expliqué así que dale. ¿sí? Por lo menos como yo lo entiendo. Sí, dale. Proponer la paritaria social es reconocer al gobierno como patrón y pedirle una paritaria, pedirle una cuestión de salarios, de qué sé yo, una negociación de trabajador con patrón. Otra cosa era si la CTA promueve una constituyente social. Ahí los trabajadores queremos discutir todo. Queremos discutir cómo gobernar, queremos discutir quién gobierna cómo y qué lugar va a tener el pueblo en el gobierno. Y queremos otra constitución, y queremos otra organización del poder en el territorio, queremos otro tipo de municipio, queremos otro contrato popular de autogobierno, ¿no? Otra cosa. Entonces, cuando empezamos a tener esa pulseada dentro de la CTA era grave. ¿Qué decían nuestros compañeros del otro lado? No, este gobierno ya es nuestro, este es nuestro gobierno, así que nos tenemos que ubicar como trabajadores y negociar con los que mandan. Y de este lado nosotros decíamos, no, el pueblo es el que tiene que mandar en una democracia popular. Y el gobernante que no lo entienda no está del lado nuestro en este tema, ¿no? Bueno, eso que es una discusión media teórica, no es nada teórica, ¿no? Y nos partió y muchos amigos y amigas en esos años nos lastimamos un montón, ¿no? Entonces, sin embargo, esas preguntas siguen ahí, ¿no? Siguen ahí. El tema de qué tipo de democracia necesitamos, efectivamente, está ahí todavía planteado. Y con esas, como sabíamos que se llegaba a esa... Porque ¿qué pasaba? Nosotros como movimiento popular habíamos generado el quilombo acá. Habíamos logrado, por lo menos, instalar el tema de que entre devaluación y ¿cómo se llama? Y dolarización, nosotros queríamos meter el tema de la distribución de la riqueza. Habíamos peleado, habíamos llegado a instalar ese tema. No logramos torcerlo para nuestro lado como hubiéramos querido, pero efectivamente hubo una elección y hubo un cambio de época acá, del que nosotros fuimos protagonistas. Entonces la sensación era, creo yo, o ahora creamos la democracia que queremos, o andás a ver cuándo volvemos a tener la oportunidad de meter este quilombo, ¿no? Entonces con ese viento de cola fue que nos metimos a la constituyente. Yo, un poco la memoria que tengo de esa época es, nosotros allá en Moreno hicimos 4 caravanas culturales de los barrios consecutivas, que son marchas de carrozas que recorrían todos los 4 distritos, San Miguel, José Cepaz, Malvinas Argentina y Moreno. Y logramos hacer esa consulta popular. La consulta popular la hicimos con las mismas organizaciones que años antes habían hecho la consulta del Frenapo, ¿no?
Entonces, era todo un clima de época, como dicen los historiadores, un clima de que se podía inventar todo, ¿no? Y que terminó en esa especie de ritual gigantesco que fue la asamblea en Alto Comedero, Jujuy, ¿no? Que fue que cuando hubo que decidir qué tipo de plenario íbamos a tener, que también un poco a instancia de Víctor como idea, dice, plenario, comisiones se discutió todo el día, pero el hecho masivo que generamos ahí en Alto Comedero fue un gran desfile de todas las delegaciones, de todo el país. 30.000, 40.000 personas desfilando entre nosotros para vernos, ¿no? Y llegamos, y en ese sentido llegamos a ese ritual con el laburo de 2 años prácticamente de un equipo de dirigentes de la CTA que fuimos recorriendo los distintos lugares del país, abriendo el tema de hace falta una constituyente, cómo es la economía que necesitamos, cómo es la democracia que necesitamos, cómo es la justicia que necesitamos. Y eso fue creando el clima para ese encuentro. En esa clave me parece que ahí también nosotros, como sujeto político, nos encontramos con algunos protagonismos que no estaban en la agenda, ¿no? Uno fue, por ejemplo, la presencia que tuvieron nuestros pueblos originarios en todo el proceso de la Constituyente. No era imaginable eso unos años antes. No había la idea de que si vos hacías un movimiento nacional y popular y el 25-30% te iba a tener los colores de nuestros pueblos originarios. Ni otros temas que aparecían, los de las juventudes, el tema de la mujer también, que aparecía también con mucha fuerza. O sea, todo otra composición del sujeto popular, ¿no? Así que en ese sentido, yo, digamos, resumiendo, yo creo que yo encima, en el 2002 nació mi primera hija, Carmela, y en el 2008 nació Amanda. O sea, las dos las tengo al principio y al final de esta época. Creo que si yo tuviera que definir cuál fue el espíritu de estos años, cómo me impactaron a mí, fueron años que nos animamos a usar todo el repertorio creativo que había dentro de las militancias, de lo popular, de lo sindical y de lo social. Hicimos consultas populares, caravanas, marchas, preguntas al campo popular, recorridas, constituyente. O sea, fueron años en donde nos hicimos cargo de que si había que responder si había que retomar la pregunta de el que se vayan todos, cómo, digamos, si después de que se vayan todos tenía que venir el pueblo, entonces el cómo tenía que venir ese pueblo tenía que responderse desde una actitud de abrir la cabeza. Y creo que estos años nosotros dimos pruebas de que en gran parte del campo popular la cabeza está abierta para generar otro tipo de democracia que no es la que tenemos, ¿no? Y en ese sentido nos arriesgamos a eso. Había una palabra que usaba mucho Carlos Chile, que quizás no sé cuántos de ustedes lo conocieron, un gran compañero, muy militante de la Constituyente Social, y él usaba mucho la palabra ensayos. Decía, cuando nosotros nos angustiábamos un poco, decir, bueno, pero esto de la Constituyente, ¿dónde termina? ¿Qué organización? Él siempre paraba un poquito la pelota y decía, nosotros estamos haciendo ensayos, estamos viendo cómo es el tema de un gobierno popular, ¿no? Y creo que podemos estar orgullosos de eso como clase y como espacio político, que nos animamos a ensayar, a probar y en todo caso lo que tenemos que ver es por ahí qué le tenemos que agregar a esos ensayos
para que se conviertan en una teoría política revolucionaria que gobierna la Argentina, ¿no? Pero esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta época. Acá hicimos lo que había que hacer. Como dirigente gremial, yo creo que nos faltó que teníamos propuestas, que se tuvo propuestas, se tuvo el ánimo de pelear, de proponer, pero desde mi punto de vista faltó ese poder popular, esa llegada al campo popular, por más que se haya ampliado, por más que se haya llegado, faltó eso, faltó poder popular. Y yo lo veo porque nosotros en esta época salíamos, se hacían montones de cosas y había montones de propuestas y había que salir a explicarle por ahí a los compañeros algo que también nosotros discutíamos y que a veces hasta nos costaba un poco entender. Salir a explicarle a los compañeros qué era la CTA no fue fácil en los primeros momentos. Los compañeros no entendían qué era la CTA. Salir a hablar y a explicar todas estas cosas con los compañeros de trabajo, y yo creo que por ahí nos faltó un poco avanzar hacia otros sectores. Quizás yo lo hablo desde lo personal, no lo amplío a otros compañeros. Lo personal creo que nos faltó llegar como delegados, como dirigentes sindicales, llegar a construir más poder popular en Lanús, más llegar a otros sectores, no quedarnos nada más que por ahí en muchos momentos quedando explicando o discutiendo con los compañeros de cada uno de los sectores. Creo que es eso, desde mi humilde punto de vista, que nos faltó construir poder popular en ese momento, para llegar a plasmar o a que en la gran mayoría se hiciera carne esas propuestas que salían, esas ideas que salían y que podían salir en ese tiempo. Creo que nos faltó un poco eso, y lo veo como autocrítica también, porque quizás no lo entendíamos tanto en ese momento y sí, era fundamental, y seguimos discutiendo el tema de la distribución de la riqueza, y en ese momento para nosotros quizás estábamos metidos en el plano más chiquito, más gremial, y bueno, la distribución de la riqueza pasaba por lograr reconocimientos a los compañeros en cada sector, reconocimiento salarial, reconocimiento de la dignidad del laburante. Creo que por lo menos a mí me pasó que quizás nos superó un poco esa etapa, digo desde el punto de vista más personal. Bueno, la pregunta que hizo el compañero, que vos también profundizaste, no sé si les pasa a ustedes, yo todos los días estamos pensando en eso, ¿no? Amanecemos a la mañana y a la noche y al otro día, y a ver cuál es no tanto qué hice mal o qué sé yo, sino qué hay que hacer hoy, qué más, y en base a qué diagnóstico. Es una cuestión en la que nos va la vida, a ver si estamos haciendo lo que hoy hay que hacer, ¿no? Y en ese sentido sí, estamos en un momento, como decía Víctor el otro día, estamos jodidos, ¿no? Estamos jodidos, porque él decía el chiste, decía, no, que decimos está complicado, está complejo, no, estamos jodidos, básicamente yo creo que también hay una cuestión también, que hay un tema de cómo leemos la política, ¿no? Cómo leemos la política. A veces la militancia de izquierda tenemos a veces una forma de pensar que hay un día del triunfo y se terminó, hay un día, ¿no? Y quizá también tenemos que revisar eso, ¿cómo se va a caer el capitalismo? ¿Se va a caer un día? O yo, por ejemplo, una cosa que me digo hace un tiempo, digo, no, esto va a ser.
esto va a durar mucho tiempo, la caída del capitalismo va a durar. Y lo nuevo es invencible. Pero ¿cómo va a aparecer eso, no? Y yo pienso, no va a aparecer en una victoria. Va a aparecer en una secuencia larga de empates, victorias y derrotas. En donde, ¿qué vamos a empezar a notar nosotros? Que las victorias de ellos cada vez tienen menos efecto en el tiempo. Ellos, gana Macri, dice que se va a quedar 40 años y a los 4 años perdió. Gana Macri, sí es una derrota, pero se les va. La victoria de ellos dura cada vez menos. Los triunfos nuestros gradualmente cada vez son más largos. Por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? Que ganan Evo Morales y dicen, vamos a estar acá, ahora empiezan 500 años de felicidad. Le hacen un golpe de Estado, vuelve a los 4 años. O sea, nuestras victorias empiezan a durar más en el tiempo. Y los empates gradualmente van siendo por el lado nuestro. Ahora, ¿qué es? En un año, ¿no? Yo creo que hay que hacerse la idea de que estamos en un océano y que el pueblo está cambiando el planeta. Y en eso va la vida. El pueblo es el programa político del planeta. Eso dicen nuestros pueblos originarios. Dicen, la voluntad del planeta la expresa el pueblo. Eso dicen, la comunidad expresa el programa político que tiene la tierra para sí misma, ¿no? Entonces, eso es invencible. Tenemos que ganar el capitalismo, que es una forma institucional de la ley del más fuerte basada en la competencia. Y bueno, para ganarle a esa lógica hay que hacer un duelo muy grande de la ley del más fuerte. Hay que todos nosotros abandonar la ley del más fuerte dentro nuestro. ¿Qué se va a hacer de un día para el otro? No se puede. Entonces, nosotros tenemos un lugar en esa transformación. La pregunta que uno tiene que hacerse, creo, es: ¿hicimos lo correcto en el momento que podíamos? Lo hicimos. Listo. El pueblo se va a ir encargando. Si nosotros, ahora hay que pensar, ¿no? Hay que pensar estas preguntas, porque también, agrego otra cosa, que también la militancia de izquierda teníamos una teoría que estaba cerradita, estaba escrita ya, el marxismo, todo el recorrido teórico que va del cooperativismo al marxismo, al anarquismo, al marxismo, era una fórmula teórica concreta, era una receta. Eso se nos hizo mierda. Y hoy ya no tenemos una teoría con la misma potencia que esa. La estamos construyendo, esa forma de pensar. ¿Y cómo se hace? Y así, ensayando y probando y aprendiendo, difundiendo, colaborando, creyendo en la gente, ¿no? En esa clave me parece que nosotros tuvimos un privilegio acá como espacio político, y eso hay que decirlo con toda claridad, que tuvimos compañeros y compañeras en distintas áreas que no tuvieron cagazo acá de abrir y de probar a cosas nuevas. Y nos salvaron la vida con eso. Nos salvaron la vida porque hoy todos tenemos permiso para probar, siempre y cuando vayamos a probar con la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente nos abrieron un camino que es la lucha por la felicidad. Sí, yo creo que sinceramente hicimos lo que había que hacer. Y que ahora, con la misma fibra con la que inventamos todas estas herramientas, ahora hay que inventar las que necesita este momento político, que serán estas más algunas otras que vamos a inventar. Por ejemplo, el tema de inventar un nuevo tipo de partido político, como es para muchos de nosotros el instrumento electoral por la Unidad Popular, y es un invento, es igual de audaz que la constituyente en lo electoral, ¿no? La cultura, un nuevo tipo de municipio, la democracia participativa, la cultura comunitaria, los servicios públicos comunitarios.
Por eso a mí particularmente a mí me cansa mucho ver cuando todos interpretan a Perón, ¿viste? Con toda la pelea esa entre Cristina y Alberto, a ver quién era más peronista. Digo, esta es mi opinión, ¿no? Y todos reivindicando el Perón del 45 al 55. Y yo creo que el Perón del 73 al 74 fue un Perón que también estaba en duda, ¿no? Todos reivindicamos al Perón que los cagó a goles al poder, pero no nos hacemos cargo de que hubo un peronismo que estaba en un empate de poder y que no llegó a poder resolver, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de creer que va a haber resoluciones mágicas que no están entre nosotros y que hay que inventarlas hoy? Si lo mejor que hizo el peronismo en el 45 fue inventar una posibilidad de una nación, ¿no? Entonces, yo en ese sentido creo que no nos faltó nada acá, creo que hicimos lo que había que hacer, tenemos un gran equipo, tenemos un montón de experiencia. En el medio también creo que inventamos un poco nosotros también el kirchnerismo en el gobierno, lo inventamos, o sea, la asignación universal, todas las mejores cosas que hizo este gobierno, de alguna manera salieron del quilombo en el que nosotros tuvimos mucho que ver, ¿no? Y quizás si nos hubieran dado más posibilidades de tener que ver, quizás no tuviéramos tenido paréntesis acá macrista y hubiéramos intentado más cosas, ¿no? Pero en ese sentido me parece que tenemos el privilegio de estar en un espacio político que no tiene miedo a crear y que eso es lo mejor que necesita hoy también el movimiento obrero. La historia del movimiento obrero, ¿no? Estamos en un momento en donde el planeta está en crisis, el consumo está en crisis, la sociabilidad está en crisis. ¿Qué vamos a repetir todo como el industrialismo de principios del siglo, ¿no? Me parece que otra es hoy la doctrina para un movimiento obrero triunfante, ¿no? Bueno. Compañero que hacía un montonazo de años que no lo veía, Omar Pérez, de la vieja guardia, no porque sea bien, de la vieja guardia de Avellaneda, y realmente me trajo muchos recuerdos verlo a Omar acá, así que realmente es un gusto que haya venido a la nueva seccional, así que eso más que nada. Mira que no me proyecto y me quedé, ¿okay? Muy bien, la verdad que tengo muchas ideas para un gusto de acordarlo. Y bueno, y lo que decía acá el compañero, esto creo que más allá de si hubo errores, no hubo errores, si nos faltaron o no nos faltaron cosas, esto sienta una base fundamental para el futuro, para hoy, para el mañana. Creo que esto que hemos hecho durante todos estos años, algunos más, otros menos, algunos más errores, otros con menos, sienta bases para el futuro y nos da esperanza que esto se puede cambiar. Incluso en ATE, hoy ATE es otra cosa, hoy ATE acá en Lanús es mucho más grande, mucho más amplio, y ni que hablar de la CTA. Yo hoy cuando voy a una reunión de la CTA y veo los gremios, la cantidad de gremios, la cantidad de organizaciones sociales, la cantidad de compañeros sueltos que vienen, digo, no me lo podía imaginar esto cuando nosotros empezamos la CTA y teníamos que ir a explicarle por ahí compañero por compañero que era. Realmente eso es construcción de poder popular. Yo me refería por ahí a la construcción de poder popular, llegar a pasar el rol del delegado, el rol del dirigente gremial y quedarse en eso y bueno, avanzar hacia el territorio, porque si no construimos en el territorio y no avanzamos, por más teoría no vamos a lograr nada. Y creo que eso hoy se nota mucho en ATE, se nota mucho en la CTA, digo de lo local, y hoy se ha avanzado muchísimo en eso y realmente esto sentó las bases para que pudiéramos tener lo que tenemos y estar proyectando lo que podemos seguir proyectando. Bueno, a veces cuando uno aprovecha a veces estos cursos para pensar en voz alta, ¿no? No sé si
si habrá sido si lo habrán sentido como muy hippie lo que dije, muy pasado de vuelta, pero lo que sí me parece, por ejemplo, nosotros, para seguir con el proceso de la constituyente, nosotros nos planteamos después de la Asamblea de Jujuy una tarea que era tratar de llegar a asambleas en todo el país de la Constituyente Social en donde se pudieran convocar por lo menos el 1% del padrón electoral de cada lugar. Y eso sí, ahí yo te diría que experimentamos los límites de nuestra propia organización, ¿no? Es como que el tema de ir al encuentro de la gente, a construir en ese campo de incertidumbre, nos enfrentó con un límite y no llegamos a cumplimentar esa estrategia que habíamos todos llegado a la conclusión de que era lo que había que hacer. En la Carta Popular nos pasó algo parecido. Las representaciones de las organizaciones se supone que ya tenían todo resuelto, y cuando teníamos que dar el paso de ir a la comunidad a buscar ese poder, ahí empezábamos a flaquear. Entonces, a mí me parece que el tema del desafío de esta etapa y de lo que viene, y lo que mejor que se puede rescatar de esta época, es que como organizaciones políticas nos lanzamos a buscar ese poder que había en el pueblo diseminado y a tratar de darle forma. Y en estos años yo creo que templamos una identidad política distinta. Eso es lo que no tenemos que perder. Si somos capaces de conservar ese espíritu, el de ir a buscar al pueblo la nueva institucionalidad, tarde o temprano el triunfo de un gobierno popular es imparable, ¿no? Pero si nosotros, en ese sentido, dejamos que esta identidad se nos diluya o buscamos otro tipo de atajo, bueno, ahí el pueblo va a tener que buscar alguna otra expresión para realizar eso, ¿no? Y ahí, y en ese sentido creo que vamos bien rumbeados. Bueno, eso nomás. Muchas gracias. La semana que viene es del 2008 al 2015, ahí está la del 9 en Neuquén y está la experiencia del 2010, y está inclusive la fractura, la confrontación interna de la CTA que deriva en dos centrales, ¿no? Estaba pensando en eso, los números, ¿no? Que cuando nosotros ganamos ATE en el 84 éramos 42.000 afiliados. Decía 61 el padrón, pero en realidad eran 42.000, y llegamos a tener en el 87 130.000 afiliados. Un cambio impresionante, ¿no? Hoy es más de 300.000 afiliados. Cuando estaba el tema de la CTA, bueno, empezamos a crecer y crecimos tanto que hasta hicimos 2, así que es impresionante, ¿no? Pero digo que eso es interesante. Yo creo que hay mucha más fuerza popular de la que teníamos en el 2008. En todas las cosas. Hay mucha dispersión política, porque la política es de ofensiva. Ser una organización para defendernos tiene mucha más facilidad que una organización, una construcción para pasar a la ofensiva. Ese momento fue un momento, tuvimos mágico, ¿no? Yo el otro día dije algo que me sorprendí yo mismo, tan claramente, que para mí fue el gobierno de Néstor Kirchner, los primeros años, fue el momento de mayor cantidad de años en donde tuvimos iniciativa desde el 55 en adelante. Porque el día más feliz de mayor poder fue el 25 de mayo del 73, cuando ganamos, fuimos a la playa, es impresionante. Pero nos duró hasta la muerte de Perón. Se nos fue,
¿viste? Del 25 de mayo del 73 al 1 de mayo del 74. Un año, ¿viste? El 1 de julio del 74. No, un año. Así que me parece que este año duró mucho, ese tiempo, ¿no? Así que me parece que sí, es cierto, es un proceso. Perdimos estratégicamente con la caída de eso que parecía que se acababa la historia, que se acababa, y lo dimos vuelta y estamos en esa perspectiva. No hay que, pero creo que estamos en un momento de oportunidad también, ¿no? Y hay que ver, hay que analizar qué nos faltó y confiar en él. Si hay una cosa muy cierta, que confiar en el pueblo, cada vez más peronista también, más esencial. Para nosotros, lo único que tengo de eso es que lo mejor que tenemos es el pueblo. Para mí, eso es lo mejor. Pero vos ya le decís el agua, no sabemos, el océano, va a pasar por algún lugar. Esos son los pueblos, como decía. Entonces me parece a mí que estamos en un tiempo que vale la pena que veamos lo que pasó del 2008 al 2015. Porque en el 2015 termina con que nuestro pueblo elige por primera vez democráticamente otro proyecto. Hasta acá, ¿no? Había o una tergiversación de los movimientos populares, como el PJ o la UCR, o el golpe genocida desde el 55 en adelante y el 76 sobre todo. Pero el 15 es otro tema. Y la unidad no es algo menor. ¿Qué significa la unidad, ese proceso? ¿Quién es el protagonista? Y me parece que eso está. Así que yo los invito a que vengan el martes que viene. Y el 9 de agosto vamos a tener 3 protagonistas. Ya tengo uno confirmado, porque es el compañero Cachorro Godoy, que se ha comprometido a venir a 2 días antes de las elecciones de la CTA. Será el cierre más importante y espero que los de la CTA inviten a los compañeros de la CTA que vengan a ver, ya que dicen de la CTA y qué sé yo, que ha crecido tanto, vengan y terminemos el curso a toda orquesta como preludio a lo que va a ser una gran fiesta, que son las elecciones de la CTA el 11 de agosto próximo, con toda la fuerza de los trabajadores votando en sus sectores laborales. Así que, compañeras y compañeros, yo no quiero terminar hoy, si me perdonan, casi se me van a perdonar igual, pero, compañero, quien hoy, hace muchos años, moría, Eva Perón, decía: el peronismo será revolucionario o no será nada. Y la verdad que hoy fue la frase que yo saqué. Me dijeron: pero nada más que eso. Sí, nada más que eso. Sí, aceptar. No, pero porque todos hablan me lo saqué a la tarde, me acordé y digo: todos hablan con una impunidad total. Todos hablan con... Pero ¿por qué no le hacen caso? O sea, es una llama, ¿no? Más que explicar, hay que hacerlo. Y es así. No hay que... O será o no será. Y creo que realmente vale la pena tener esa mística y esa posibilidad. Como dijo Eduardo, no se puede militar sin afecto. Así que ella fue puro amor y pura pasión. ¡Viva Evita, carajo!